Todavía. Antes de empezar, vamos a hacer entrega por parte de don Miguel Gómez, alcalde de Aranjuez, del recuerdo que les estamos dando a todos los ponentes de este ciclo de conferencias, 10º ciclo de conferencias del Aula Abierta de Historia Local de Aranjuez, que organizamos desde la Universidad Popular. Y en este caso hoy, que tenemos a don Ramón Peche, que ahora tendremos la oportunidad de disfrutar de su conferencia, le vamos a hacer entrega de este detalle. Porque os da la proyección. Buenas tardes, gracias a todas y a todos por venir. Me preguntaba Fernando ahora si me presentaba y yo afortunadamente creo que me siento casi en familia, ¿no? Creo que nos conocemos y por eso no voy a presentarme. Pero sí voy a decir 3 cosas por las que estoy aquí. Primero sí saludar, por supuesto, al alcalde y a los miembros de la corporación que nos acompañan. Pero como decía, hay 3 características que confluyen en mi persona y que por eso me hacen venir aquí. Yo soy periodista. He sido jefe de protocolo en el Ayuntamiento de Aranjuez durante 40 años y 100 días, que no es una condena, y además estoy jubilado. Entonces, esos 3 aspectos concurren para que hoy podamos hablar de las calles de Aranjuez. Como periodista, siempre me ha preocupado conocer mi entorno, conocer dónde nos movemos y comunicarlo. Y por eso hoy quiero hablar de un entorno que nos es muy conocido a todos y a todas, que es nuestro callejero. Como jefe de protocolo del Ayuntamiento de Aranjuez y ahora presidente de la Asociación Española de Protocolo, hay una parte del protocolo que son los honores y las distinciones, y dentro de los mismos destacan precisamente aquellas distinciones, aquellas denominaciones de calles y espacios públicos que se dan a personas por haber hecho algún tipo de acto honorífico, ¿no? Por eso también conozco ese ámbito. Y como jubilado tengo mucho tiempo para recorrer las calles de Aranjuez y para preparar, que llevo años haciéndolo y nunca veo el final, precisamente un libro que recoja esa actividad. No sé si se publicará en papel o cuando lo haga será un mero honograma, porque esto lleva mucho tiempo, pero sí es verdad que el recoger negro sobre blanco lo que significa un callejero es importante, porque al final estamos hablando de un libro abierto que está en todas las calles del mundo y que nos permite conocer, como digo, la historia, la sociedad, lo que ha ocurrido en nuestros entornos. Antes de pasar a hablar de las calles, simplemente unos obligados reconocimientos que por mi parte no son obligados. Yo quiero agradecer al Aula de Cultura, el Aula de Historia, el Aula Abierta, que cumple en esta edición 10 años, al Ayuntamiento de Aranjuez y a todas las corporaciones locales que en esta década se han comprometido con la historia de una forma cercana a través de este aula, a los ponentes que además han estado en estos 10 años y a los que también están en la presente edición. Dentro de ese ámbito organizativo, por supuesto, a los técnicos de sonido, de luz, a los que están grabando esto para que mañana esté colgado en YouTube, a los conserjes, a las personas que desde bambalinas mueven los eventos y los actos en este ayuntamiento, en este centro cultural y en el resto de actividades. Y dentro de ese ámbito también organizativo, pues hay una persona que hace 10 años apostó por este tema desde el ámbito técnico y que consiguió además que los demás nos enganchásemos, al que a veces nos olvidamos, ¿no? Pasan 10 años, pero él está siempre ahí, que es mi amigo, mi compañero, mi hermano Luis de la Vega, al que en algún momento tendremos que ver aquí arriba, porque eso sí es lo único que no hemos conseguido conseguir, Luis, que subas aquí arriba. Por supuesto también a los compañeros que me han aportado información, que son muchos, no los voy a enumerar porque siempre me dejaré alguno, pero de todo tipo, personas como los cronistas oficiales, como aficionados y estudiosos de la historia de Aranjuez, también mis compañeros con los que salgo a andar todos los miércoles y que recorremos las calles y también los caminos de Aranjuez.
y también a mi familia, porque al final hemos quitado espacios y tiempos muchas veces los que nos dedicamos a esto de la investigación. Josefina, mi compañera de vida, ha recorrido esas mismas calles que hoy vamos a recorrer conmigo, también mis hijos, mis hermanas, que me descubren siempre muchas cosas, y la persona que me está ayudando en este libro ahora, sobre todo con fotografías que ella misma hace, que es mi nieta Marina con sus 6 añitos. Hola, Marina. El problema es que ahora voy a llenar todo de babas, porque se me está cayendo la baba con Marina. Bueno, esto decía que no es una charla, simplemente, por mejor dicho, no es la presentación de un libro, al contrario, para el libro queda mucho por hacer, ¿no? Y entonces lo que quiero hoy es hacer un recorrido relativamente rápido por lo que compondrá después el libro, porque al final cada uno de los aspectos de las calles componen eso que decía yo que es otro libro, el libro abierto de los callejeros. El callejero al final nos permite conocer lo que es la historia de nuestras ciudades, los ambientes que se han ido sucediendo, los momentos históricos, políticos, sociales, culturales. Y al mismo tiempo los callejeros nos recuerdan que la calle es ese elemento, en definitiva, arquitectónico, pero que está tan unido a la actividad humana, que es donde jugamos, donde corremos de pequeños, donde bailamos, donde nos comunicamos, donde instalamos nuestras viviendas, donde recorremos con nuestros vehículos. La calle al final es punto de encuentro. Yo creo que es importante que eso lo tengamos en cuenta. El recorrido que quiero hacer, a grandes rasgos, va a tocar estos temas, ¿no? Un poco las denominaciones, las identificaciones, los nombres de las calles de Aranjuez, de ámbito temático, los barrios y las zonas. No sé si vamos a llegar al final al procedimiento de denominación de las calles, que era en lo que yo dedicaba parte de mi actividad en el ayuntamiento, y algunos datos de interés y las fichas que voy elaborando. Veremos un tipo de ficha que están por por cerrarse, porque todas están abiertas. Yo también quiero pediros, si me permitís el tuteo, que veréis luego mi correo, cualquier detalle que me venga de vosotros, de las vecinas y vecinos de Aranjuez, que son los que vivís y defendéis nuestras calles, me va a venir muy bien, porque hay parte de esa historia de las calles, de esa pequeña historia, que no conoce ningún investigador. Y es muchas veces lo que ha ocurrido en esa calle, por qué ese edificio se llamaba de tal forma, qué tipo de vecinos vivieron, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de ahí podemos hablar de las calles. No descubro nada al decir que las calles, según el diccionario, son vías públicas, habitualmente pueden estar asfaltadas o empedradas. También el diccionario dice que es el exterior urbano de los edificios. Hay infinidad, como veis, no lo voy a leer todo, de sinónimos, de derivados recogidos por la propia Real Academia, que hacen alusión a lo que son calles o espacios públicos que unen, ¿no? Arterias, avenidas, cuestas, tal, y otros que a veces no son sinónimos, pero que también forman parte de esa toponimia de los espacios públicos que conocemos en definitiva como las vías. Por su forma o por sus características, las calles pueden ser, bueno, por su localización, pues ya veis, rurales, urbanas, metropolitanas, por sus usos, travesías de peaje, pueden ser peatonales, pueden ser vías pecuarias, por su dominio y propiedad, pueden ser que tengan un dominio mancomunado, un uso restringido, un uso controlado, por su sistema vial, principales, secundarias, y luego por la superficie firme en el que se apoyan. Y, como veis, a veces eso cambia. Las calles pueden ser adoquinadas, asfaltadas, empedradas, soterradas, o a veces, eso no es una calle de Venecia, sino que es una calle, como veis, de Aranjuez, a veces anegadas, ¿no? Pero sigue siendo una calle, una vía de circulación, que en un momento determinado es ocupada por otro elemento, en este caso un elemento líquido, como es el agua. Cuando vamos a denominar el nombre de una calle, lo más importante es tener en cuenta la placa. La placa que es, digamos, la tarjeta de presentación de las calles. Simplemente 2 apuntes. Como veis, en las placas suele o tiene que incluirse el tipo de calle o de vía que se va a denominar, plaza, calle, avenida, etcétera, el nombre y a veces apellidos cuando se trata de una persona, y también la fecha o lugar, que a veces no lo hacemos. Luego es muy difícil recopilar algunas cosas y la gente no sabe por qué vive en la calle, por ejemplo, Manuel Saavedra, que como sabéis es un reconocido pintor de Aranjuez, pero bueno, Manolo ya no está con nosotros y a veces ya las nuevas generaciones no lo saben. ¿Qué nos cuesta a veces? Y yo me he desgañitado en eso en el ayuntamiento, y menos mal que en muchos sitios sí se ha hecho, y en el propio ayuntamiento, de poner calle Pintor Saavedra, ¿no? A partir de ahí yo creo que por lo menos se ubica
al personaje. Las placas además tienen unas características, aquí por ejemplo veis las que tenían el Ayuntamiento de Aranjuez y también el Ayuntamiento de Madrid, es decir, el tipo de material en que estaban hechas, si eran de aluminio, de acero, de cerámica, como veremos a continuación, su limpieza, su imprimación, el tipo de pantón, es decir, el color de fondo que utilizan las calles, cuando incorporan simbología específica, como pueden ser los escudos, bueno, cómo se trata esa imagen por parte de las entidades que tienen la responsabilidad de guardar la imagen corporativa, entonces cómo se reproduce el escudo de Aranjuez o de Madrid. Aquí venían a continuación una serie de placas, mejor dicho, una serie de diapositivas, en las que yo iba a reivindicar que muchas de las calles de Aranjuez, muchas de las placas, estaban en un estado pésimo. Pero afortunadamente el Ayuntamiento de Aranjuez se ha adelantado y se ha hecho una importante inversión, se está haciendo, que yo quiero mencionar porque merece la pena. Son estas placas de denominación viaria del casco histórico que, como veis, van a ser unas 190, van a afectar a una zona importante del casco antiguo, la práctica totalidad del casco histórico, tiene unas medidas específicas, están fabricadas con un determinado material y sobre todo se ha hecho uso de tipografías y diseños y técnicas basados en originales del siglo XVIII. Esa elaboración a través de cerámica talaverana, que es una técnica artesanal que en el año 2019 fue recogida por la UNESCO e incluida en la lista de Patrimonio Mundial. Se van a instalar en 2 fases, ya se están instalando en la primera fase y después habrá que ver cómo son reparadas esas fachadas de las calles, de las casas, de los edificios, porque hay, como ven, algún desfase de color que pueda surgir por la diferencia de tamaño. En la zona delimitada, también la ven ahí, es el casco histórico de Aranjuez. Entre las calles que tradicionalmente formaban el casco histórico, Foso Reina, Valera y Avenida, de la Plaza de Toros, con inclusión de otra zona monumental muy cercana al Palacio Real, como son la zona de los Fogones. Una subvención del Gobierno de España, en colaboración con el propio Ayuntamiento, por supuesto, dentro del Plan de Conservación del Patrimonio Histórico de la ciudad, va a permitir que tengamos esas placas mucho más identificativas y sobre todo en una zona tan turística y tan importante como es el corazón de Aranjuez, como es concretamente el casco histórico. Veremos que, lógicamente, en cada parte del mundo las placas cambian, ¿no? Hay algunos ejemplos de otras placas en otras partes del mundo. Es interesante saber que lo que utilizamos para poner las placas son odónimos. El odónimo, como veis, es un nombre propio que se aplica a una vía, que se aplica a un espacio de comunicación, es decir, a una calle, una plaza, una carretera, una autopista. Si el idioma o la lengua lo permite, como es el caso del castellano, pues se incluyen además una serie de partículas que nos dan una fórmula mucho más clara. Yo siempre pongo el ejemplo, cuando nos encontramos o hablamos de una calle rosa, pues hablamos de una calle de color rosa, como podemos hablar de una casa blanca o una casa rosada, que como sabéis es la residencia del presidente de la República Argentina. Si ponemos las dos denominaciones del odónimo en minúscula, hablamos simplemente del color de esa calle. En cuanto nosotros hablamos de la calle de la Rosa, estamos dando una especificación. Hablamos de una flor que hemos elegido para que esa calle tenga ese nombre. Y si además quitamos el artículo, calle de Rosa, en Aranjuez no se da ninguna, pero tendríamos que poner el apellido, por ejemplo, Rosa Luxemburgo, ¿no? Que tiene varias calles en nuestro país y que permiten, como decía, identificar plenamente ese ámbito. Es curioso porque además hay otras disciplinas que simplemente comento muy rápidamente que intervienen también en los odónimos, porque si la odonimia, como veis, es el estudio de los odónimos, también se aplican en la investigación para la determinación de calles la antroponimia, que es, como sabéis, significado y origen de los nombres de las personas, la patronimia, el origen y significado de los apellidos, y la domonimia, origen y significado de los nombres de los inmuebles. En España hay cerca ya de 1 millón de vías, no todas tienen denominación. Y es curioso porque se dan una serie de nombres que se repiten. Por ejemplo, el nombre que más se da en las vías españolas es Iglesia. El nombre más frecuente en más de 5.000 calles de nuestro país es Iglesia. No tenemos en Aranjuez, por cierto, en nuestro callejero ninguna calle Iglesia, pero sí tenemos el resto de las calles que más se repiten en cuanto a sus nombres. Hay
nombre, por ejemplo, la denominación mayor. Tenemos, como sabéis, una plaza mayor en la entidad local menor del Real Cortijo de San Isidro. Fuente, tenemos también la plaza de la Fuente o de las Fuentes, también en la entidad local menor del Real Cortijo de San Isidro. Nuestra querida Constitución, la Plaza de la Constitución, el corazón vivo de nuestra ciudad. La calle de las Heras, también la tenemos en Aranjuez. La calle Nueva, la calle del Sol o la calle San Juan. Como veis, no he iluminado la calle Real, porque en Aranjuez no tenemos ninguna calle real. Y me dirán o me diréis que sí, que hay una que une la calle del Capitán con la Plaza de San Antonio. Pero esa no es la calle Real, es la calle del Real. Luego veremos por qué se llama así. Bueno, ya lo adelanto y muchos lo conocéis. Era un escenario, un espacio donde se desarrollaba un pequeño mercadillo y por eso el nombre de la calle es calle del Real. La importancia, como digo, de las partículas. No es lo mismo la calle Real que la calle del Real. Hay otros nombres, no vamos a entrar en ellos, menos frecuentes, que no se dan, por cierto, en Aranjuez. Alegría, silencio, vino, olvido, etcétera. Las palabras más usadas ya también las veis ahí, Juan, Santa, San Juan. Y luego indicar simplemente que estos estudios vienen del censo del callejero y también de un grupo de investigación formado, lo veis abajo iluminado, por doctores y doctorandos de varias universidades españolas que están trabajando mucho en la dominación y con el que yo estoy en contacto y que os recomiendo a través de esa misma dirección, está en NamesLab, porque aportan muchos datos sobre nuestras calles. La etimología en los nombres de las calles, que luego veremos las que nos afectan a Aranjuez, también se dan de muchas formas. Vemos ahí referencias a gremios, a sitios y toponimia tradicional, fechas o acontecimientos históricos, nombres de un prócer, una personalidad de la cultura. En este caso, por ejemplo, hay personas célebres que, como se indica en la diapositiva, que han vivido o han trabajado en la calle o en esa ciudad, figuras históricas, y en muchos lugares lo que se hace es restringir la denominación a los nombres de personalidades que ya han fallecido. Es decir, que o se exige, por ejemplo, un periodo de espera de unos 10 años para poner esa calle en fallecimiento. En Aranjuez esta normativa no la tenemos implantada. Luego hay temáticas concretas, como la flora, la fauna, que sí se dan en Aranjuez, o nomenclaturas sistemáticas. Yo he puesto ahí lo de batalla naval porque hay denominaciones en grandes urbes que se juega con el juego famoso de los barquitos, ¿no? Poder denominar la calle A o F5 o F16, ¿no? Porque se les acaban los nombres. Hablando de nombres, antes de pasar a los nombres de Aranjuez, os voy a pasar una diapositiva con nombres de calles que existen, son curiosos, no se dan en Aranjuez, pero para que se den una idea que nos dan un poco la idea también de la capacidad humorística también y de recogida de elementos culturales y de leyendas y de tradiciones en calles. Estas calles que veis ahí se dan en pueblos de España. Muchas son muy famosas. La calle de la Pasa, que está en Madrid, como sabéis, había ese viejo dicho que el que no pasa por la calle de la Pasa no se casa. Y es que en la calle de la Pasa estaba ubicado el palacio arzobispal, donde las parejas de novios tenían que recoger la documentación para poder pasar después por vicaría. La calle Catahuevos, no recuerdo porque me he traído el apunte para saber dónde están. Por ejemplo, la calle Catahuevos está en Ureña, en Valladolid. La de Me falta un tornillo está en Valladolid. Es una calle cuyo nombre salió, digamos, de una encuesta popular y recogió la instalación en esa misma calle de una empresa muy conocida. Es una empresa sueca que se dedica a la fabricación de muebles. Entonces, ¿quién no ha perdido un tornillo cuando pone un mueble de IKEA? Bueno, pues esa fue digamos, la razón por la que los vecinos de Valladolid votaron para ponerle ese nombre a la calle. Y como veis, algunas calles muy curiosas. La calle del Cristo de la Repolla está ubicada concretamente en Cifuentes, en Guadalajara, y recoge una antigua leyenda de la localidad en la que un mendigo pidió al Cristo de la localidad, que no tenía ninguna denominación, no tenía ninguna vocación, que le hiciera llegar comida y, sobre todo, si era posible, una gallina. Efectivamente, una vecina que escuchó su plegaria le hizo llegar esa gallina y el mendigo, agradecido, cuando pudo, le devolvió 2 gallinas y se las entregó y le dijo: mire, le voy a entregar 2 pollas. A partir de ahí, por una tradición en la propia ciudad, se colocó ese nombre un tanto escatológico de la calle del Cristo de la Repolla. Sin embargo, en San Clemente, en Cuenca, sí hay una calle de las Pollas, que era donde se ubicaban varios gallineros de la localidad. Como digo, no se dan en nuestra ciudad ninguna de estas calles curiosas. Lo más cercano que tenemos era un restaurante que se llamaba, como veis, como esa calle del distrito de Villaverde en Madrid, la calle
la alegría de la huerta, como esa zarzuela, pero sí tenemos calles que yo he querido organizar o distribuir en diferentes modelos o diferentes grupos, ¿no? Tenemos calles con hechos y fechas históricas, con personajes históricos, con artistas, con científicos y técnicos, con vecinos ilustres, algunos de ellos han recibido honores y distinciones municipales. Hay un número importante de calles dedicadas al santoral, por vocaciones y motivos religiosos, otras dedicadas a las flores y plantas, otras a los animales y la zoología, a profesiones, a juegos y costumbres. Hay muy poquitas, hay 3, luego las veremos. Astrología, en fin. Como vamos a ir viéndolo, no leo la totalidad, pero sí os da idea un poco de la cantidad de temas diferentes que podemos encontrar en nuestro callejero y que, como digo e insisto, nos convierte en el callejero en un verdadero libro de historia, con muchas páginas en blanco porque hay que seguir escribiéndolas. ¿Cómo llego yo a muchos de los nombres de las calles? Pues además de consultar los libros de historia de Aranjuez, que no voy a enumerar ahora porque son muchos y formarán parte, espero, de la bibliografía del libro, si alguna vez ve la luz, pero sí sobre todo buceando y navegando y recorriendo los planos. La planimetría siempre te da una idea, veo ilustres arquitectos en la sala y yo creo que la planimetría te da muchas informaciones sobre lo que significa una ciudad, nos dimensiona las ciudades, nos las coloca en el mapa, nos las coloca en el territorio y cuando los diseñadores de planos, los que han hecho esos planos, tienen la feliz idea de poner nombres a las calles, nos permite conocer precisamente esas denominaciones. Así hizo el capitán ingeniero Domingo de Aguirre en 1775, con una planimetría específica que recorría la práctica totalidad del municipio y específicamente el casco histórico, como veremos más adelante. Paso muy rápidamente a algunos otros planos que he consultado, por ejemplo este del siglo XIX, muy similar a este que vais a ver a continuación, que es de 1900, los dos formaban parte de folletos, como veis son muy similares. Este, por ejemplo, es un mapa topográfico de 1937, le incluyo porque no solamente en mi estudio estoy incluyendo las calles del casco urbano o de los cascos urbanos de Aranjuez, que ya son varios, tenemos el casco urbano de Aranjuez, tenemos el casco urbano de la entidad local menor del Real Cortijo de San Isidro, tenemos el casco urbano de la montaña y tenemos también un casco urbano ferroviario en lo que fue pedanía y ahora es un núcleo, un barrio de Aranjuez como es Algodor. Bueno, pues no solamente se incluyen eso, sino que estoy intentando incluir también algunas de las denominaciones de otro tipo de calles, que son los caminos y las vías que recorren. Por eso es importante que un mapa topográfico me deje acercarme a ellas. Hay también, además, no sé si he cogido, sí, bueno, mapas del término municipal, como el que decía antes, el topográfico y el de término municipal, mapas de ámbito turístico. Yo sigo siendo un enamorado, y Josefina lo sabe, cuando vamos a las ciudades, de acercarme a las oficinas de turismo y pedir un mapa físico, de esos que, por cierto, cuando los abres no te deja ver nada, porque cada vez son peores y tal, pero bueno, todavía se mantiene esa posibilidad de consultar los planos y de tocar el papel, igual que hacemos con los libros, para recorrer las ciudades. Aunque ahora mismo, por supuesto, Papá Google o Mamá Google nos soluciona muchos de las condiciones que podemos tener al movernos por una ciudad. Lógicamente hay planos de todo tipo a partir de ahora, no solamente los planos virtuales, hay planos también para diseño, como este que veis de AutoCAD, hay otros planos en relieve, alzados, maravillosos, como este que veis que ilustra un proyecto de iluminación del casco de la empresa Intervento, es decir, planos que te facilitan el moverte de la ciudad y en las que los que, como yo, nos dedicamos a esto de las calles, echamos de menos a veces que no se pongan todas las denominaciones. Los planos urbanísticos dan muchísima información, como ves ahí hay planos urbanísticos de todo tipo, porque además nos hablan, por ejemplo, de los proyectos de definición de las calles. Ahí veis una copia del proyecto de reparcelación del sector La Montaña. Yo insisto, porque la gente a veces no lo sabe, tenemos en la página web del Ayuntamiento una serie de cartografías digitales que son interesantes para aquellos que quieran seguir. Y este plano callejero de la Comunidad de Madrid, que fue editado en su momento perdón, por la Comunidad de Madrid, estaba buscando exactamente la denominación actual, porque en su día fue una consejería que después cambió de nombre, pero en definitiva es de las referencias más importantes. Lo editó en su día la Consejería de Economía, Estadística y Competitividad. Ahora pertenecen esas competencias a la Subdirección General de Estadística, que está en la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.
Es interesante porque, aunque lo veis así, el listado que aparece en uno de los laterales, hay otros específicos para el Real Cortijo y para la montaña, es un listado interactivo en el que puedes entrar y conocer un poco las características, por lo menos urbanísticas, de esas calles. Bueno, en total, yo he reflejado por ahora 536 calles en Aranjuez. Es verdad que hemos llegado a tener más, algunas han cambiado de nombre. En una ocasión hablaba con nuestro alcalde de que por un error de concepto yo había contado 666, que es un número, como sabéis, un tanto cabalístico, es el número de la bestia, y le decía, digo, alcalde, no pongas ninguna calle más que me fastidias el libro, que se iba a llamar 666 calles. Bueno, no hay tantas, pero es verdad que en estos momentos, como veis ahí, como veis ahora, hay 536 calles dentro del callejero. El grupo más numeroso es el de ciudades, pueblos, sitios incluidos en la lista de Patrimonio Mundial. Es decir, son tres conceptos. Hay ciudades, hay pueblos y luego también hay sitios incluidos en la lista de Patrimonio Mundial. Hay 114 calles con ese nombre. En segundo lugar, como veis, hay personajes históricos, 69. En tercer lugar van los artistas, luego el santoral, el tema de flores, plantas, agricultura y gastronomía, y después el santoral y advocaciones y motivos religiosos. A partir de ahí se van produciendo algunos grupos pequeñitos, como podéis ver, ese de juegos, costumbres, tradiciones y leyendas, solamente hay 3, luego las veremos. Y bueno, es un poco el listado que me está permitiendo moverme por los distintos conceptos que se barajan en nuestro callejero. Un callejero que es vivo, y además me gusta siempre ilustrarlo con esta fotografía, que como veis pertenece al Hospital de San Carlos. Veo por aquí a Javier, a Julio, enhorabuena por esa obra magnífica. Yo siempre digo que esa obra ha permitido meter una calle dentro de un edificio, que es ese reflejo magnífico que hace la calle del Capitán metiéndose en el interior del Hospital de San Carlos. Bueno, pues vamos a ir recorriendo esos grupos de concebidos. Lógicamente no vamos a entrar al detalle en ninguno, sino simplemente os daré algunas chispas, algunas notas de alguna calle curiosa, tal, porque no tenemos tiempo y además, como digo, no me voy a pisar yo mismo el carácter del libro. Empezamos por las fechas históricas y efemérides. Yo he querido destacar ahí, dentro de las que hay, son 15, pues por ejemplo, la Plaza de la Constitución. La Plaza de la Constitución, que como sabéis, es el centro neurálgico de la ciudad. También, parafraseando también a Javier y a Julio, en alguna ocasión siempre hablábamos en los primeros momentos de la aprobación de los planes generales, se hablaba de que la Plaza de San Antonio era el gran salón recibidor de Aranjuez y la Plaza de la Constitución era su cuarto de estar. Yo creo que es una definición magnífica que une el ámbito social con el ámbito urbanístico, porque en la Plaza de la Constitución sucede prácticamente todo. Hay otras plazas, como la Glorieta 1 de Mayo, ahí veis una fotografía del monumento a los trabajadores del argentino Pablo Lameiro, y luego, como veis, dos calles que se abrazan, unidas un poco por el carácter histórico que representan los hechos relacionados con nuestro motín de Aranjuez y también con la Junta Central Suprema. Las dos están en el barrio de Azfa. Digamos que esos son efemérides, fechas históricas que hay una que veis al final, Laurel de Zubia, que más que una fecha histórica yo la he incluido después en las leyendas. Luego lo veremos un poco más adelante. Pasemos también ahora a lo que son personajes históricos. Bueno, pues tenemos 40 y pico, 41 personajes históricos, sin incluir el ámbito directamente de la milicia, como veremos más adelante, ni la gobernanza, ¿no? Pero algunos son curiosos. He querido destacar también algunos a través de sus fotografías para que los podamos conocer. Por ejemplo, tenemos a los Reyes Católicos, que no tienen una calle, tienen un salón. Como sabéis, está ubicado en el acceso al jardín de la isla desde el jardín del parterre. Muy cerca de la calle de los Reyes Católicos hay una calle de este señor. Este señor se llama, y me vais a permitir, y pido perdón por la pronunciación, Abd Alad Muhammad Ibn Ahsan Ali, apodado Al-Bujaz. Boadiz el Chico. Boadiz el Chico tiene una calle en nuestra ciudad y está, como digo, muy cerca de la calle que ha utilizado el nombre de los Reyes Católicos, ¿no? Y luego hay otras curiosidades entre algunos personajes históricos, algunos no sé si de verdad merecerían una calle. Por ejemplo, tenemos al
al conde de Tendilla, que es el personaje que veis aquí. Bueno, simplemente es Íñigo López de Mendoza y Quiñones, una persona que también ejerció como alcaide de la Alhambra y fue capitán general del Reino de Granada tras la toma de Granada por los Reyes Católicos, una calle que también está muy cerca de las que decimos. Esta calle, digo, este señor, bueno, pues tiene una calle en Aranjuez, es el Marqués de la Ensenada, pero, como digo, dudo mucho que tuviese que tener una calle. En fin, es Zenón de Sodeilla y Bengoechea, fue Marqués de la Ensenada, consejero de Estado de Tres Reyes, de Felipe V, de Fernando VI y de Carlos III, pero fue responsable del diseño y aplicación de lo que tristemente se denominó la Prisión General de Gitanos, la gran redada que se organizó en 1749, un intento de exterminio de los gitanos que vivían en España en ese pueblo. Bueno, tiene una calle, como digo, en el jardín de la isla. Tiene también una calle en nuestra localidad, el Duque de la Victoria, el general Espartero, capitán general de los ejércitos, virrey de Navarra, príncipe de Vergara, fue nombrado príncipe de Vergara por el rey Amadeo I de Saboya. Tiene una calle también, bueno, Florida Blanca, que tiene, como sabéis, una ligación muy especial con nuestra ciudad. Y luego hay una calle que se llama la calle Pulgar, que al final, bueno, por derivaciones ha ido perdiendo su nombre específico porque es la calle de este señor, de Hernán Pérez del Pulgar, que fue noble y militar de la localidad castellana de Ciudad Real y sobresalió de alguna manera durante la Guerra de Granada, ganándose el favor de la reina Isabel la Católica. Está también, como digo, en el jardín de la isla, pero la denominación que mantiene patrimonio es la calle Pulgar, bueno, pues dando quizá un error, pensando que puede ser uno de los dedos de la mano. Como veis, hay otra serie de denominaciones también genéricas, dentro de las que pueden ser personajes históricos, yo las he incluido ahí. Hay la calle del Rey, que se llamó en su día también calle de los Gremios. Hay otra calle del Rey, curiosamente en Aranjuez tenemos dos calles del Rey, la otra está ubicada en Los Sotos. Tenemos también dos calles Carlos III, una en el Jardín y otra en el Real Cortijo de San Isidro. Tenemos varias calles de la Princesa, en fin, hay denominaciones que también hay que ubicar en el espacio urbano de la ciudad. Otro grupo importante es el de personajes históricos que tienen que ver, como decía, con el ámbito de la milicia, con el ámbito castrense, también con navegantes y marinos. Ahí vemos una imagen de Cristóbal Colón, hay una calle en Los Jardines que lleva el nombre del navegante. He querido sacar además esa estatua porque la realizó una persona que estuvo muy vinculada con Aranjuez, que era el artista salvadoreño Mauricio Jiménez Larios, algunos le recordaréis. Él sigue viviendo en Úbeda y durante unos años fue responsable del ámbito cultural de nuestro municipio y a él se debe esa efigie del almirante Colón. Hay una calle, la calle Stuart, por supuesto, es reflejado ahí que se refiere al cuarto marqués de San Leonardo, pero luego hay una calle que llama también a veces al error, la calle de la Romana, una de las 12 calles. La calle de la Romana no se refiere al instrumento de pesaje que muchos hemos conocido, ¿no?, sino que se refiere, como veis, a José Caro Maza de Lidaza y Roca, que fue el primer marqués de la Romana. Hay una pequeña alusión a su biografía. No es la fotografía que veis, o mejor dicho, el cuadro que veis abajo, no es él, es el tercer marqués de la Romana, pero él sí ha querido sacar el escudo de armas del marquesado, porque, como digo, fue bueno, reconocido por Felipe V con la denominación de una de las 12 calles, la calle de la Romana. Y luego veis que tenemos algunas denominaciones genéricas relacionadas con el ámbito militar, como Pavía, Almansa, Cuarteles, Aviación Española y Pasaje del Aire. Bueno, pues claramente aquí tenemos el cuartel de Pavía, cuando todavía tenía usos relacionados con la defensa, los antiguos cuarteles de la calle Almansa, la calle, como veis aquí, Pasaje del Aire, que es una calle que está ubicada también cerca de la zona de AFA, al final de la calle Moreras, aquí lo vemos en dos ocasiones, y luego tendríamos la calle Aviación Española, que en realidad es un parque que está ubicado, como sabéis, también en la calle Valeras, el Parque de la Aviación Española, que bueno, fue denominado en relación a una propuesta que se hicieron desde varios ministerios, concretamente en este caso desde el Ejército del Aire, que ahora se llama Ejército del Aire y del Espacio, y que en Aranjuez sí se reflejó con esta denominación Parque de la Aviación Española. Dentro del ámbito militar también castrense hay un personaje muy conocido,
o por lo menos muy sonado, sobre todo en el ámbito industrial, que es Gonzalo Chacón. Digo industrial porque, como sabéis, da nombre a nuestro polígono industrial. Él fue un político, fue historiador español y, como veis, estuvo a las órdenes del valido de Álvaro de Luna. Fue además contador mayor en varias ocasiones y guardamayor. La propia reina Isabel le tenía un cariño especial, le llamaba mi padre. Y, repito, tiene en este caso una calle que es la que recorre la práctica totalidad del polígono que lleva su nombre. Y esos personajes históricos relacionados con la gobernanza, con la política, con el sindicalismo, también nos llevan a un personaje muy actual, que es Marcelino Camacho. Marcelino Camacho nació en Soria en 1918, murió en Madrid en el 2010. Como sabéis, fue fundador y primer secretario general de Comisiones Obreras y diputado comunista por Madrid hasta el año 81. Hay un paseo en el barrio de Madrid de Carabanchel que lleva su nombre, y en Aranjuez hay una plaza que lleva también el nombre de Marcelino Camacho. Dentro de otro grupo de personajes están los artistas. Entre los artistas hay un primer grupo que son los músicos. Tenemos 19 calles, destinadas a músicos de Aranjuez o relacionados con Aranjuez de alguna forma. He querido destacar, como no podía ser de otra manera, a Joaquín Rodrigo y a Victoria Camgí, que fue, como sabéis, una pianista con la que él contrajo matrimonio y fue además los ojos del maestro. Yo, como algunos de vosotros y vosotras, yo tuve la suerte de conocerlos a los dos aquí en Aranjuez. Tenemos también a Francisco de Lucía, Paco de Lucía, con una calle que es quizá de las últimas que fue denominada. Y luego he puesto simplemente una referencia al padre Felipe Pedrell, que es un compositor valenciano, que curiosamente, bueno, él estuvo casado tal, y cuando enviudó, después se hizo sacerdote, y en Aranjuez se optó por denominar la calle como Padre Felipe Pedrell. A mí creo que hubiese sido más correcto, como se hizo con Albéniz, con Torroba, con Turina, Maestro Felipe Pedrell. Pero al final la calle se llama, ¿cómo se llama? Padre Felipe Pedrell. Hay otro ámbito importante de artistas, en este caso los pintores y pintoras son 26, bueno, pintoras creo que no hay ninguna, y vemos, las que tiene dedicadas de alguna forma Santiago Rusiñol y su entorno. Hay una calle Santiago Rusiñol, perdón, una plaza Santiago Rusiñol, una calle Rusiñol, una calle del senador de Santiago Rusiñol. Son tres los topónimos con los que hemos honrado en Aranjuez al que fuera pintor de los jardines. Y he querido poner ahí esa fotografía de los carboncillos de Goya, porque Goya tiene una calle, y yo creo que también es momento de reivindicar que esos carboncillos de Goya, que son, como sabéis, pertenecen a una familia, estaba buscando además el nombre, Vicente y Francisco Javier. Estos carboncillos, como sabéis, están ubicados en el interior del antiguo palacio del 12º duque de Alba, en la calle de las Infantas. Durante muchos años allí estuvo residiendo Alicia Bustamante, una conocida por quizá muchos de vosotros, y ahora son sus hijos, y por eso buscaba los nombres, Vicente González Bustamante y Francisco Javier González Bustamante, los propietarios con los que un grupo de personas estamos en contacto para ver si se pueden volver a poner en valor o visitar de alguna forma esa referencia histórica que tenemos en Aranjuez con esos carboncillos atribuidos a Francisco de Goya. Lo he puesto además con la intención de insistir, como decía, en la necesidad de que nuestras calles recojan parte de nuestra historia, y por lo tanto con Goya sí tenemos ahí un acercamiento. También tenemos una calle de Lucas Jordán que aparece abajo en la fotografía. Bueno, otro grupo de artistas, en este caso son los escritores, los literatos. Hay poquitos, de hecho hay uno que tiene dos referencias, que es Federico García Lorca. He querido sacar una fotografía del propio poeta, la calle García Lorca, pero también hay una calle que es la calle Barraca de Federico García Lorca. Ahí veis un cartel de aquella pareja de actores, de guionistas, de directores que fueron Alicia Hermida y Jaime Lausada, que crearon en Aranjuez en los años 70, 80, ese grupo de teatro que recogía el nombre del propio grupo que creara en su día el propio Federico García Lorca, la Barraca de Federico García Lorca. Y luego tenemos otros dos referentes de la literatura española de todos los tiempos, como son
José Benito Pérez Galdós, que tiene una calle en nuestra ciudad con ese nombre además, no es la calle Galdós ni la calle Pérez Galdós, y José Luis San Pedro. José Luis San Pedro, que no tiene una calle, sino que tiene un parque. Con José Luis San Pedro, luego lo veremos, a mí me pasaba una cosa curiosa, y es que cada vez que había un cambio de gobierno, bueno, pues los alcaldes y alcaldesas, Ramón, llama a José Luis que vamos a ponerle el nombre de una calle. Y él siempre me decía lo mismo. Dice, mira Ramón, en este país cuando te ponen una calle, te faltan 2 telediarios para dejar este país. Me lo decía con 82 años. Entonces no quiso nunca aceptar que se pusiese una calle con su nombre mientras él viviese. Cuando él falleció, es verdad que se optó por poner el nombre del parque, que está aquí al lado, como sabéis, porque además el propio ayuntamiento tuvo a bien recoger la propuesta que hacíamos la archivera municipal y quien lo sabrá, para no quitar el nombre de ese parque, que es un parque, mejor dicho, de esa plaza, que es la Plaza de Abastos, una plaza histórica desde 1785, pero sí recoger el interés que tenía además el propio José Luis en esta calle, que es la calle Capitán, y en este edificio donde su padre desarrolló su labor como doctor medicina militar, era coronel médico. Y al final se optó por poner Parque José Luis San Pedro, al que tenemos al lado. Otro grupo importante de personajes, los científicos, los técnicos, ahí tenemos arquitectos, tenemos ingenieros, tenemos jardineros, tenemos paisajistas. Ahí ven, por ejemplo, las efigies del ingeniero Guillermo Sul, que tiene una calle en nuestra localidad, de Juan de Villanueva, el arquitecto al que le debemos tanto, del arquitecto Casto Hernández Sau, un paseo que está en la zona de AFA. Aquí, por ejemplo, sí se mantuvo esa sugerencia que hacíamos los técnicos de poner el nombre Arquitecto Casto Fernández Sau. No así con Agustín de Betancur, al que tenemos el ingeniero, y luego una calle que es la calle de Francisco Rivas, que afortunadamente ahí también se colocó ese epígrafe, arquitecto del siglo XVIII, es la calle que rodea la Plaza de Toros, porque él fue el autor del proyecto de la Plaza de Toros. Cuando se llevó cuando se solicitó, por cierto, fue la policía local la que se dirigió al gabinete de protocolo y después al gobierno municipal para que se denominase esa calle que no tenía nombre y que curiosamente aparecía en Google como calle de los Toros, la que rodea a la avenida a la Plaza de Toros. Y al final los técnicos propusimos que era momento también de reconocer al arquitecto que había hecho la calle, el arquitecto Francisco Rivas. Otro grupo de científicos es el que encabeza el doctor Rodríguez de la Fuente. Hay una plaza en el Polígono de las Aves que lleva su nombre, una persona muy vinculada con el mundo de la investigación científica y muy conocido por sus programas de televisión. El doctor González Bueno, que era médico y también fue presidente de la Diputación de Madrid, tiene una plaza en Aranjuez. El doctor Fleming, el inventor de la penicilina, y el naturalista Alexander Humboldt, que tiene una vinculación especial con Aranjuez, como sabéis, como viene ahí, en marzo de 1799, él mismo reconoce que fue presentado en la corte de Aranjuez y el rey me acogió con extrema benevolencia, explicó los motivos que me impulsaron a emprender un viaje al nuevo continente y a las Filipinas. Esa implicación del personaje con Aranjuez pues ha hecho que también esté presente en nuestro callejero. Me vais a perdonar que veo un poco. Mientras tanto, os dejo con otro grupo de nombres, en este caso son vecinos ilustres, vecinas ilustres, honores y distinciones municipales. Bueno, ahí he querido reflejar, los veis en amarillo arriba, a 3 personajes muy vinculados con nuestra cultura. Uno es Cándido López y Malta, autor además de uno de los libros de referencia de nuestra historia cercana, como lo es Álvarez de Quindós, de Cándido López y Malta, si tenemos esa imagen. Tenemos a Julián Casado, a nuestro desaparecido pintor, vinculado con nuestra ciudad y con las vanguardias de este país en el ámbito artístico. Tenemos al maestro Julio Valdeón. He puesto Sofía porque la fotografía que aparece es con su mujer, un maestro que tuvo que dejar nuestra ciudad antes de la llegada de la Guerra Civil, de la Guerra de España, y que estuvo fuera de España, pero tiene un reconocimiento en nuestra ciudad, en la zona de Azza. Luego, como veis, hay personajes también del ámbito político cercano. Hay algunos alcaldes que tienen calle en nuestra ciudad, o plazas o glorietas, como Antonio Guardiola, como Carlos Richer, como Manuel García Moreno, como Antonio Clavez, como León Ruiz y Francisco Vergara, del Cortijo de San Isidro. He querido destacar a Eduardo García y a Pedro Torre García Mochales porque siguen afortunadamente con nosotros. Y luego hay, curiosamente, entre esos vecinos ilustres solamente hay 2 mujeres. Una de ellas es la profesora modesta María Navarro, buscado
la fotografía que ilustra el libro de Alicia Pascual y que hace referencia a una novela historiada sobre la vida de Modesta María Navarro, la profesora que tiene una calle en la zona de Alza, y luego Concepción Valera, que es la hija de una administración de Patrimonio Nacional en el año 1868 y que da nombre también a una calle muy cerca de la calle Valera de Aranjuez. Esta fue curiosa porque cuando se puso el nombre de Concepción Valera, bueno, la familia solicitó que la calle Valera fuera denominada como Concepción Valera, pero lógicamente no fue así porque la Valera data de la época en la que se empezó a diseñar nuestra ciudad, en 1735. Vemos además ahora un grupo muy numeroso de calles que tienen que ver con el ámbito religioso, sobre todo con el ámbito del santoral católico, las varias advocaciones marianas y motivos religiosos. Son 43. En esta primera diapositiva yo he querido destacar, bueno, aquellas calles que están denominando a miembros de la familia de Jesucristo. Hay una calle Jesús y una calle Virgen, que se refieren lógicamente a los dos personajes religiosos y bíblicos. Hay una calle Santa Ana, aquí tenemos el personaje de Santa Ana, la abuela de Jesucristo. No tiene en Aranjuez el abuelo Joaquín, digamos, su marido, ninguna referencia, pero sí la calle Santa Ana. Hay una calle Santa Isabel en la que no aparece en los libros de pleno, que es, por cierto, otra de las fuentes que utilizo a menudo, a las que tengo que volver, ¿no? Porque muchas veces, desgraciadamente, en los plenos, sobre todo en épocas anteriores, no se aportaban informes sobre por qué se cogía determinados nombres, ¿no? Entonces aparece que en un momento determinado una de las calles del Nuevo Aranjuez se denomina como Santa Isabel. Yo quiero pensar que es la madre de San Juan Bautista, pero también podría ser, pues como veis ahí, Santa Isabel de Hungría, Santa Isabel de Portugal, que fue hija de Pedro de Aragón, o hasta una santa ortodoxa que era Santa Isabel Fiodorovna. Repito, por el momento histórico, además, creo que se refería a Santa Isabel, pero serán de ese tipo de cosas que tendré que averiguar para plasmarlas en el libro. Al final, bueno, luego lo veremos. Ahí veis una calle del Ángel, que luego os explico. Dentro de ese ámbito religioso también están las advocaciones marianas, es decir, todas las calles que tienen que ver con la Virgen María. Algunas muy conocidas, por ejemplo, la glorieta de Nuestra Señora de las Angustias. Aquí vemos la imagen de Nuestra Señora de las Angustias. La calle Montserrat, que ahora lo veremos, con la Moreneta, otra de las advocaciones. La Virgen tiene pues otras advocaciones como Nuestra Señora de la Azucena, la Virgen de las Nieves, la calle Pilar, por la Virgen del Pilar, y la Virgen del Carmen, que recoge en este caso unos jardincillos que sabéis que están ubicados, jardines urbanos, en lo que era la plaza, y sigue siendo, perdón, la plaza del Doctor González Bueno. Bueno, pues para no cambiar tampoco el nombre de esa plaza en determinado, pues los técnicos sugerimos que el nombre que se proponía, que era Virgen del Carmen, fuesen los jardines que adornan también esa calle. Y luego la calle del Raso de la Estrella, que se refiere a una virgen, es decir, a una de las advocaciones marianas. Ahí lo veis referido, una referencia a Felipe II, que mandó labrar esa primera capilla maestral del palacio. No añadió más asistencia que la del capellán, que desde el año 1561 y por cédula del año 62 decía misa en el oratorio de la iglesia de la Estrella, de la Virgen de la Estrella, especialmente los domingos y festivos. Por lo tanto, el Raso de la Estrella es una vocación mariana que también tenemos en nuestra ciudad. He dejado un poco al margen la calle Montserrat, porque la calle Montserrat es bueno, una calle curiosa, porque bueno, está bajo la vocación de Nuestra Señora de Montserrat. De hecho, la calle tuvo ese nombre en un momento determinado, como veis. Esa placa estuvo ubicada en una fachada de una de las casas de esa calle, pero esa calle desapareció en una parte. Es decir, este espacio que veis ocupado por chalets, estamos hablando de la zona de las Aves, ahí está la calle de la Cuesta de las Perdices, bueno, pues eso era la calle Montserrat. Ahora solamente queda este espacio que une después con la antigua calle del Matadero, ¿no? Pero en estos momentos es una calle muy pequeña, que se llama calle de Montserrat y que ha perdido el nombre que tenía en su día, calle de Nuestra Señora de Montserrat. La placa sí está a buen recaudo y espero que algún día se pueda colocar, o por lo menos en un futuro museo de nuestra ciudad. Hay otro pequeño grupo de motivos religiosos que son los que tienen que ver con los patronazgos. Como sabéis, hay calle de San Fernando, nuestro santo patrón. Tenemos ahí dos referencias a dos imágenes históricas de San Fernando. También hay una calle
mejor dicho, hay dos calles, una calle en el casco urbano y otra en el Real Cortijo San Isidro, del propio San Isidro, del patrón de la antigua pedanía. Hay una calle, una glorieta de Nuestra Señora de las Angustias. He querido utilizar, con todos mis respetos, esta efigie porque es la que han hecho un grupo de niños. Como veis, es un Playmobil que ha sido, bueno, pues de alguna forma convertido en una imagen de Nuestra Señora de las Angustias. Y luego la calle Santa Lucía, que también fue en un momento determinado una santa que formaba parte de los patronazgos. Como veis ahí hay una pequeña historia en la que hace referencia a las sirvientes del Palacio Real que en el siglo XVI quisieron honrar a Santa Lucía o elegirla como patrona por la ayuda que habían recibido para sofocar las llamas de varios incendios de palacio. Lo relata Álvarez de Quindós en su libro y termina, como veis, haciendo referencia específica a Santa Lucía. No sé cómo vamos de tiempo. Bueno, vamos a ir un poquito más deprisa porque no quisiera cansaros y quisiera hacer un recorrido. Sigue habiendo muchas santas en Aranjuez dentro de las calles, Santa Rosa de Lima, como veis, Santa Catalina, Santa Cristina, Santa Inés, Santa Teresa. Yo he querido reflejar a Santa Tecla, porque Santa Tecla es una santa, como veis, conocida como Santa Tecla, Tecla de Iconio, una mártir Anatolia del siglo I. Todavía no sé por qué se ha dado ese nombre, pero curiosamente, y os lo digo porque está certificado, es una santa que eligieron durante un momento determinado un determinado grupo de profesionales de este país y luego intentaron extenderlo sobre todo en Francia y Portugal. Los informáticos. Los informáticos tienen como patrón a Santa Tecla. Luego hubo una queja, por cierto, también, yo creo que es casi de humor, pero también se quejaron después los pianistas y los mecanógrafos. En definitiva, tenemos una calle Santa Tecla y todavía no he averiguado a quién se le ocurrió poner una calle con una santa que, como veis, no tiene que ver nada con nosotros. Es verdad que es la patrona también de Tarragona, pero no con Aranjuez. Luego hay otra serie de santos, San Nicolás, en este caso no es Papá Noel, San Nicolás de Bari, hay una travesía y una calle. San Vicente, pues volvemos a lo mismo, no sabemos si hay 36 Vicentes santos en nuestro santoral, con lo cual no sabemos si es uno de los más conocidos. Ahí veis un cuadro que aparece San Vicente Ferrer y San Vicente Palud, pero también podría ser San Vicente Mártir o cualquiera del resto de los 33 santos llamados Vicente en el santoral. Y luego una imagen del arcángel San Miguel, de una escultura magnífica que está en el Museo de Colecciones Reales. Hay santos que además tienen, además de calles, edificios, como San Pascual. Ahí veis San Pascual con esa imagen, además del cuadro que preside el convento, el San Juan Bailón de Rafael Mengs, o San Antonio, que también tiene no solamente la calle, sino una plaza también. San Fernando tiene calles, pero también hay colegios. San Isidro, Santa Teresa, Apóstol Santiago y Loyola son colegios de nuestra localidad que al mismo tiempo tienen calles. Y otros santos, en este caso los apóstoles, ¿no? Hay calle Santiago, y quiero coger dos imágenes muy curiosas. Una es la de la iglesia de Santiago de La Coruña, una iglesia románica, y otra es la de la Catedral de Santiago. Y después, San Pedro y San Juan Evangelista y San Juan Bautista. Tampoco sabemos si la calle San Juan se refiere a uno de los dos, en el cuadro del Greco. San Pedro tiene en nuestra localidad una calle, pero también tiene una plaza que es esta. Perdón, esta no es la plaza. Es esta. La plaza de San Pedro está en Sotomayor, en las casas de Sotomayor. Es una placita pequeña, como veis ahí, que está ubicada en las casas y que tiene su denominación. Tampoco aparece muy claro en los plenos municipales a quién se le ocurrió la idea, pero como digo, para eso estamos los que tenemos que investigar. Y luego hay algunas cosas relacionadas con el ámbito religioso, como puedan ser motivos religiosos como la calle Concha, que se refiere a esa concha de los peregrinos. En su día esa calle se llamó calle Vidriado, ahí hubo una factoría, una fábrica de vidrio. La calle Calvario, ahí vemos la calle de la Cruz, vemos una parte del Vía Crucis que empezaba en la zona de la calle de las Cruces precisamente. La avenida de Loyola, que en su día fue la calle Matadero, pero también tiene una significación porque no es solamente el colegio, sino que se refiere a un santo, a Ignacio de Loyola. Y bueno, decir que en la calle Concha, sí es verdad que sí hay una concha. Yo había reflejado en principio esta concha que, como veis, está en la fachada de Alpagés, pero efectivamente hay una concha magnífica que preside la puerta principal del Hospital de San Carlos. Decía que la calle
Avenida Loyola fue en su día calle Matadero, y ahora refleja por ejemplo, la unión o la vinculación del colegio con nuestra ciudad. He querido reflejar aquí, como veis, la calle Ángel, porque se aprobó en el Pleno en una ocasión en una de las calles de las Artes, que luego no fue urbanizada, y que tenemos el nombre de una calle que, como veremos dentro de un momento, hay otras calles que se han denominado, pero que al final no se han colocado porque no existen calles ya para tanto. Esta fotografía, esta diapositiva, nos hace pensar, porque aquí lo que he querido reflejar es que de 535 calles que hay en Aranjuez, solamente 37 incluyen nombres de mujeres. Y si os dais cuenta, solamente 3 o no son vírgenes, ni reinas, ni miembros de la nobleza, ni santas. Es decir, solamente la profesora modesta María Navarro, Victoria Camjí y Concepción Valera. Entonces, bueno, pues quizá haya que empezar también a reconocer en nuestro callejero a las mujeres de Aranjuez, a las que estuvieron en su historia, y a otras más actuales. Sí es verdad que luego hay referencias femeninas como las Musas o la calle Mariblanca, y también es verdad que hay un colegio, una escuela infantil, un espacio cultural, como es el de María Amalia de Sajonia, la mujer de Carlos III en el Real Cortijo de San Isidro, pero, como digo, muy pocas calles en Aranjuez. Calles que llevan nombres de flores, de plantas, de agricultura. Bueno, pues simplemente, bueno, un repaso muy rápido. He querido hacer una foto a ese árbol de tamarindo, a un caramillar, a una planta que se llama lemus, como sabéis, el taray de nuestra ciudad, por supuesto, nuestras fresas, calles que llevan nombres de animales. Hay en total 3 denominaciones genéricas: las aves, el Callejón de las Aves, y la calle Aves a Sotomayor, que sale prácticamente del Malecón de Solera y termina en Sotomayor, y luego calles que llevan nombres de aves, como es Las Perdices, Faisán, Oropéndola, Calandria, Zorzales, Gorrión, etc. Y después hay 7 denominaciones relacionadas, con ámbitos de la zoología. Ahí vemos a una mariposa, la Cerinthia ruminia, que, como sabéis, es una subespecie endémica de Aranjuez, que se da en la zona del mar de Ontígola. Vemos a la Saturnia, una mariposa pavón. Vemos Iolano, que es la mariposa iolana, que también tiene calle en nuestra localidad. La Polilla coscinia también tiene un nombre. Lo que es el insecto adulto, imago, hay una calle también. Y luego la Plaza de los Mosquitos en la zona de Legamarejo. Si vamos a otro ámbito, que son las profesiones, oficios y elementos de trabajo, bueno, nos encontramos varias. Aquí tenemos la Plaza de Abastos. Como decíamos antes, ahí veis un Real de A8, que es el que se circulaba en la calle del Real cuando se ubicaba allí un pequeño mercadillo. Hay una calle que se llama la calle de las Rodadas. Este es un dibujo de mi padre que me gusta mucho porque refleja las rodadas de los carros, y tiene, igual que la calle Carretas, ¿no? Y luego hay calles específicas de profesiones como la calle Maestra, la calle Confesores, la calle Matadero o la calle Pintores. Muchas de ellas en nuestro casco antiguo. La Plaza de Abastos, que decíamos antes, que fue también Plaza del Rey y Plaza de las Caballerizas de la Reina. Otro pequeño grupo son los juegos, costumbres, tradiciones y leyendas. Aquí tenemos a 3 calles nada más, o 3 espacios. Uno es en la Plaza de las Parejas, el juego de las parejas. Ahí veis ese cuadro magnífico del Museo del Prado que refleja ese juego en el Palacio de Aranjuez en el año 1770, obra de Luis Paredes y Alcázar. La calle del Mayo, con 2 L's, porque no es un mes, es un juego similar al críquet, que es una de las calles, de las 12 calles, y la calle del Laurel de Zubia. El Laurel de Zubia es un romance histórico del año 1491, ahí veis hay una pequeña referencia a la historia. La calle está ubicada en el jardín de la isla y hace referencia a esa leyenda que dice que durante la batalla de Granada la reina Isabel tuvo que refugiarse en un bosque de laurel donde estuvo rezando, y a partir de ahí los frailes usaron esa leyenda para favorecer el patronazgo real. Bueno, pues esos 3 elementos relacionados con juegos, costumbres, tradiciones y leyendas. Otro grupo es el que ocupan las calles que tienen nombres relacionados con la astronomía, la climatología o las estaciones. Tenemos la calle del Lucero, la calle del Pozo de la Nieve, la calle Primavera. He hecho una referencia porque además de la calle Primavera tiene una plaza, una travesía y un jardín, el Jardín del Príncipe, dentro del Jardín del Príncipe, el Jardín y Huerta
de Primavera, donde se ubica, entre otras cosas, el querido Fauno. Mi nieta y yo vamos muchas veces a ver al Fauno para dibujarle, nos encanta ese personaje. Tenemos también las calles que se destinan a reconocer elementos geográficos naturales o parajes, ¿no? La calle Alpagés, ahí vemos a Alpagés, por ejemplo, en 1957, pero antes era una barriada. Vemos este fragmento del plano que decíamos antes de Domingo de Aguirre, en el que se recogen dos denominaciones, la calle El Regajal, que es entonces ha conocido como Riajal, y el Mar de Ontígola, que también tiene, en este caso, en nuestra localidad, una referencia. Y luego también hay calles dedicadas a los ríos. El río Tajo, curiosamente, tiene una calle que no es muy grande, es la calle que además por derivación comenzó a llamarse calle del Taco, calle del Tacho, y al final terminó siendo calle del Tajo, callejón del Tajo. Yo creo que el Tajo merece una calle un poco más importante. Pero en principio tenemos también la calle Río Tajo, dentro de la Colonia del Progreso. Mi buen amigo Miguel Fernández Tejada me daba el dato que en un momento determinado esa Colonia del Progreso se llamó Colonia de José Antonio, son las llamadas Casas Baratas. Ahí tenemos Río Tajo, Río Jarama, que es afluente del Tajo, Río Lozoya y Río Tajuña, que son afluentes del Jarama. Lo que veis entre paréntesis son la longitud que tienen estos ríos, y los ríos Alberche y Guadiela, que también son afluentes del Tajo. Por lo tanto, tenemos ahí una serie de calles dedicadas a nuestros ríos. De elementos arquitectónicos, bueno, pues el Arca del Agua, el propio hospital, calles que tienen referencias a la calle Entrepuente, la calle La Acequia, la calle del Castillo y la calle del Polígono de Plaza Toros. Y aquí vamos a hacer una pequeña parada, porque la calle del Polígono de la Plaza Toros fue en un momento determinado, cambió de nombre, en un momento determinado, hace muy poquito, en el año 2008, y durante una semana se llamó Calle del Combate de Aranjuez. Y os lo explico. El Pleno de la Corporación aprobó en la sesión del 8 de julio de 2008 una denominación de índole histórica que recordase fechas, personajes y acontecimientos, como veis, relacionados con el motín de Aranjuez. Se cumplía ese año el bicentenario del motín de Aranjuez. Bueno, pues en la misma sesión plenaria se aprobó el cambio de nombre de la calle Polígono Plaza Toros por el de la calle de la Batalla de Aranjuez. Fue planteado por vecinos de la zona, bueno, según ellos, por la similitud que existía entre esa calle y la calle Polígono Plaza Toros y la calle Avenida de Plaza Toros. Fue una indicación que le hicieron unos empleados de correos, pero que nos llevó a un pequeño lío, porque la petición la hizo un grupo muy pequeñito de esos vecinos, los 59 vecinos de la calle, entre ellos algunos de los que firmaron la primera petición, se dieron cuenta que cambiar el nombre de una calle es un tema serio, es un tema complicado además. ¿Por qué? Pues porque lo que estamos haciendo es que obligamos a los vecinos, desde las instituciones municipales, a cambiar pues el nombre de los documentos, sus escrituras, su domiciliación bancaria, etcétera. Son gastos que además los ayuntamientos no cubren. Es verdad que en momentos determinados, por razones políticas, por razones históricas, ha habido que cambiar o recuperar nombres antiguos, pero yo siempre recomiendo, y los concejales que están aquí lo saben, que no se cambien los nombres de las calles sin ninguna razón específica, y sobre todo que se informe a los vecinos para que no ocurra lo que ocurrió aquí, y es que a la semana hubo que volver a llevar a pleno ese nombre y volver a recuperar el nombre que tenía. El combate de Aranjuez, por cierto, fue una pequeña escaramuza previa a la batalla de Ocaña. Hay un libro que lo recoge perfectamente, que ahí lo veis, editado por el Ayuntamiento y por Ediciones Marañón en el año 2012. Hay también otras calles que se han dedicado a promociones urbanísticas, la calle Valdemarín o la calle Inasa, Inmobiliaria Aranjuez, Sociedad Anónima. A fábricas, la calle Robert Bosch, la glorieta Robert Bosch. Bueno, el informe que yo hice en su día se indicaba, pero el Pleno no lo tuvo en cuenta, en fin, que la calle tenía que haberse llamado Fábrica de Robert Bosch, o la glorieta de la fábrica de Robert Bosch, porque al final lo que hemos hecho es denominar una glorieta con el nombre de un empresario alemán. Pero bueno, sí se me hizo caso, afortunadamente, porque el Pleno, yo no estaba en el Ayuntamiento, pero acudió a mí como presidente de la Asociación Española del Protocolo. Hicimos un informe para que la glorieta de penicilina no se llamase como se iba a llamar a propuesta de la fábrica, glorieta de penicilina, porque estábamos denominando una glorieta con el nombre de un antibiótico. Entonces es más correcto glorieta de la fábrica de la penicilina. Ahí pone fábrica de la penicilina porque es el nombre correcto. Alameda de Cables, que como sabéis también era una fábrica antigua en Aranjuez. Estudios cinematográficos, los estudios ECESA, veis abajo un cartel y unas imágenes. Y he querido apuntar
dado que está aquí nuestro alcalde y los miembros de la corporación, la posibilidad de que la ampliación de la calle Oropéndola, que es muy reciente, se está trabajando en ella, y su unión con la calle Joaquín Rodrigo va a dar lugar a una glorieta. Creo que el nombre adecuado sería la glorieta de la fábrica de EISA, de Experiencias Industriales Sociedad Anónima, para hacer también un reconocimiento a una de las empresas más vinculadas con nuestra localidad, dado que se va a crear un espacio nuevo en esa zona y que además no va a afectar a ninguna de las viviendas de la zona. Alguien me hablaba también de la posibilidad de recuperar el nombre de esa calle, el nombre antiguo que tuvo antes de ser Joaquín Rodríguez, pero creo que glorieta de la fábrica de las Experiencias Industriales queda mejor que glorieta de los perros, que en algún momento habrá que mirarlo. Vamos rápidamente a los sitios incluidos en la lista de Patrimonio Mundial. Ahí veis que hay 79, están todos prácticamente en la montaña. Hay algunos que están en otros sitios. Yo tengo, pues Josefina y yo hacemos viajes cuando podemos, ahora que estamos jubilados más, y lo que hacemos es en esta lista intentar ir punteando, lo hacemos en azul, aquellos sitios que ya hemos visitado. Os lo recomiendo. Es muy gratificante ver que, hombre, la mitad de los sitios ya hemos podido llegar a ellos. Y luego, pues ahora veréis iluminados algunos de los que van a aparecer en fotografías, porque no todo el mundo sabe que tenemos una calle de París, en Aranjuez, una calle de San Cristóbal de la Laguna, ahí veis una parte de una iglesia de San Cristóbal. Estos son jarrones de Thierry en las Tullerías, muy parecidos o de la misma serie de los que tenemos en nuestra localidad. Por supuesto, esto es la Torre Eiffel desde las Galerías Lafayette. Aquí vemos, he puesto este cuadro porque es curioso. Visitamos hace poco Versalles y nos encontramos con la sorpresa de que en una exposición en el Palacio de Versalles dedicada al mundo del caballo estaba ese cuadro, un cuadro de Ulpiano Checa, que como sabéis es un artista muy relacionado con la vecina localidad de Villaconejos de Colmenar, y que nos llamó la atención, y por eso he querido hacer esa referencia a Versalles a través de ello. Y bueno, luego hay una fotografía de Cuenca y de Toledo, a la que acudimos también. Estas fotografías de Toledo. Esta fotografía es un aparato, como veis, un avión que está en el Museo del Ejército en Toledo. Otras calles que tienen, otras localidades que tienen nombre en Aranjuez: la calle Guimaraes, la calle Sevilla, la calle Santiago de Compostela. Aquí me veis con mi nietecita recorriendo una parte importante de Santiago, que es la parte, lo recomiendo también, la parte de las cubiertas de la catedral, o la calle de Mérida, que existen también en nuestra ciudad. Más calles que tenemos con nombres de sitios incluidos, pues la calle del Parque Güell, la calle de Doñana, la calle del Monasterio Escorial, y esto también es un guiño a la última vez que Josefina y yo hicimos el camino, mejor dicho, la penúltima, porque seguiremos este año, con esa referencia a la puesta de sol en Fisterra, en el Camino de Santiago. Hay también ciudades y pueblos, comunidades, que tienen nombres en nuestro callejero. Bueno, he puesto aquí la calle de Aranjuez en Madrid, pero para decir que, por supuesto, tenemos una calle de Madrid y tenemos una calle de Toledo. Y luego estas tres ciudades con las que mantenemos unos vínculos de hermanamiento, que son, por una parte, la villa de Ville-de-Bec, la villa francesa con la que estamos hermanados desde 1978. Ellos también tienen una calle, en este caso es una glorieta, de Aranjuez. Hemos estado recientemente Josefina y yo, y estas son fotos muy recientes. La calle Talavera de la Reina, Perú, es una localidad en el departamento de Aropurímac, que es la provincia de Andahuaylas, en cuyo término municipal hay una unidad vecinal que se llama Aranjuez, y con la que mantenemos también, como digo, una serie de intercambios durante mucho tiempo. La calle Viena, que la tenemos en el jardín y que hace referencia, lógicamente, a la capital de Austria, aunque también hay una referencia a una batalla, ¿no? Pero en principio, por los datos que tengo yo, se refiere a la calle Viena, que por cierto está, como sabéis, en el jardín del Príncipe, muy paralela, totalmente paralela a la calle de la Reina. Y la calle Leugé. Leugé es una localidad de la República Popular China que tiene una calle en nuestra ciudad, que firmó protocolo de amistad con Aranjuez en 2005, de los que nunca hemos sabido nada, ni ellos de nosotros, ni nosotros de ellos. Pero está aprobada ahí. La única persona que mantenía un contacto con ellos lo hacíamos a través
de la embajada china, pero bueno, pues no hemos vuelto a saber nada de esa ciudad, que existe, por supuesto. Es una ciudad, además, como veis ahí, con 1.300.000 habitantes, no tiene nada que ver con nosotros, pero bueno, pues todavía no sé por qué nos hemos hermanado con ella. La calle Florida sí tiene una referencia en nuestro callejero, muy conocida. He querido reflejar ahí la bandera nacional de España en el momento en que la Florida era un territorio español. Ahí veis esa bandera entre 1785 y 1843 y la bandera actual del estado de la Florida. Hay también calles dedicadas a las ciencias, a las disciplinas, a las artes, las 7 artes conocidas, arquitectura, danza, literatura, música, pintura y escultura, y el 7º arte, el cine, tienen calles en nuestra ciudad. Y luego hay otras nuevas disciplinas como la fotografía, el teatro o las musas. He querido también hacer una referencia no solamente a nuestro teatro, sino también a la figura de nuestro recordado fotógrafo y cronista gráfico Antonio Talavera. La calle de las Musas también tiene un nombre en nuestro callejero. Hay otras calles que se denominan por la forma que tienen. Ahí tenemos, por ejemplo, la Plaza Redonda, la Plaza Elíptica, que no es tal. La Plaza Elíptica esta figura es circuagonal, no es una elipse. Esto sí sería una elipse. La Plaza Cuadrada, que tampoco es tal, ¿no? Porque es una plaza, bueno, tanto la Plaza Redonda como la Plaza Cuadrada, sabéis que están en la calle de la Reina. Es una plaza rectangular, pero tiene ese nombre. La calle Mayor, si la hablamos por tamaño, bueno, en este caso sería la plaza del Real Cortijo. Bueno, pongo esto como curiosidad, ¿no? Porque es más grande esta placa en esa plaza que la propia placa que denomina la plaza. Y luego la calle Sin Salida, que ya la tiene, pero dentro de formas, tamaños, dirección, etcétera, bueno, pues es una de las calles, como sabéis, que se llamó en su día Altos de Miralrey o calle Fanilelos en las 12 calles. Hay 3 calles también en Aranjuez que podemos englobar como sensaciones, estados, facultades. La calle del Deleite, la calle de las Delicias y la calle de la Libertad, perdón, 4, y la calle de la Paz, ¿no? Esas 4 he puesto, por ejemplo, para ilustrarlo, una estatua de la libertad muy curiosa que está en el Panteón de España en Madrid, un panteón que se puede visitar para el del Patrimonio Nacional, y por supuesto la Paloma de la Paz de Pablo Picasso. Por hacer un recorrido rápido, bueno, pues después en el propio libro estoy trabajando en utilizar, o mejor dicho, englobar las calles por sus zonas, ¿no? El casco histórico, el mirador, como veréis, lo vamos a pasar rápidamente. Aquí tenemos las calles que formaban parte del casco antiguo en el plano de Domingo de Aguirre, esas 20 calles. Tenemos después las que forman parte del casco histórico, incluyendo la Colonia del Progreso, las Casas Baratas y el Deleite. Destacar, por ejemplo, en la calle Infantas, esta zona que recoge las notas del concierto de Aranjuez, esta calle de San Antonio, con una fotografía antigua, o la calle que tiene el Príncipe de la Paz, Manuel Godoy. Hablando de las placas, lo hemos dicho antes, bueno, pues ya las placas van cambiando en algunos sitios. Yo pongo estas fotos porque muchas veces caminamos por las calles o miramos hacia abajo, miramos al frente, no miramos hacia arriba. Hay que mirar también hacia arriba porque nuestra ciudad tiene perspectivas maravillosas en los edificios, en las esquinas. Y luego también en muchos rincones esas calles que nos sorprenden con elementos como pueda ser este leguario de la calle Postas y otros más. Esta calle, bueno, esta es en la calle Primavera con la calle San Antonio, y siempre la pongo también ahí porque habrá que hacer algo con esa calle. Esa calle, como sabéis, perdón, esa casa es en la que vivió José Luis San Pedro y está a punto de caerse del todo. El mobiliario urbano que también está en nuestras calles, ¿no? Las farolas, los bancos, los guardacantones, las buhardillas, los portalones, los balcones, que en unos casos, como veis, es muy curioso porque el balcón de abajo es un poquito más ancho que el balcón de arriba. Incluso hornacinas en nuestra ciudad, o sea, elementos que forman parte también de los callejeros. Dentro de estas calles, dentro de la urbanización Mirador de Aranjuez, por ejemplo, hay una calle de Manuel Saavedra que está muy cerca de la calle también Picasso, y he querido sacar esta referencia, esta maravilla, en la que el propio Pablo Picasso le mandaba una carta que fue publicada en un diario a Manuel Saavedra, ¿no? Entonces los dos comparten calle en nuestro callejero, como tiene el Arca del Agua, como tiene el Mar Chico o como tiene en la calle Valencia, que aquí aparece reflejada con la lonja de Valencia, otra maravilla de la arquitectura. Tenemos también calles relacionadas, englobadas en la zona de Jardín Narváez. Ahí tenemos otra vez a Joaquín Rodrigo, a Paco de Lucía, la calle de la Estación, la carretera de Toledo, calles del Tridente, la calle Lucero que veíamos antes, el Callejón de la Estrella, el Jardín de la Suprema, muy cerca del Palacio Real, las calles
que pueblan nuestros sotos históricos, las 12 calles, Legamarejo, Rebollo, etc. Esta guía, que es muy curiosa, se puede adquirir en la Comunidad de Madrid, no sé si quedan ejemplares, pero sí se puede, si no, bajar de internet, ¿no? Es el plano guía de los sotos y paseos históricos de Aranjuez y vienen reflejadas afortunadamente casi todas las calles, entre ellas, como no podía ser de otra manera desde el siglo XVI, las 12 calles. Ahí tenemos la calle Chillones, Sin Salida, Princesa, que se llamó Caracol, Berruga, que se llamó Robles, Embarque, que se llamó Embarcadero, Tilos, que se llamó Chillones, el Camino Real, que es la carretera de Andalucía, la calle Romana, que lo hemos hablado antes, el Marqués de la Romana, la calle Moreras, que después fue Florida y Princesa, Mayo, y la Casa de Vacas. La Casa de Vacas, por cierto, aquí veis una fotografía, por una parte, el grabado de Domingo de Aguirre de 1775 y por otra parte esa fotografía de 1956. Ya no aparece la Casa de Vacas en la actualidad, pero sí es curioso saber que tuvimos hasta hace muy poco esos vestigios de la Casa de Vacas. Rutas que recorren esas calles con fotos alusivas a elementos que no se pueden encontrar, por ejemplo, en las 12 calles, elementos en Legamarejo muy curiosos, como esta estrella de 8 puntas que se colocó en el año 1915 en el murete o en el muro de la Puerta Cirigata, reflejando de alguna forma también la referencia al hipódromo de Legamarejo. Un compañero de nuestros recorridos los miércoles, Julián, me decía: oye, Ramón, te has planteado, porque no sabía por qué tenía 8 puntas, y curiosamente son 8 las calles que confluyen en ese punto. Así que gracias, Julián, que hoy no puede estar con nosotros, pero me dio esa idea y puede ser una referencia. Bueno, paso rápidamente estas calles de Legamarejo y de Picotajo. Ahí vemos la Plaza de los Mosquitos. Vemos también las calles del Rebollo, viejo y nuevo. Es curioso ver, por ejemplo, las cigüeñas en la zona del Rebollo. La calle de Mediodía, que une la calle de la Reina con la calle Juan Prados, la calle del Embocador, calles de Rebollo Viejo y Nuevo, la calle de la Reina, la calle de la Pavera, de la zona de la Pavera, las carreteras de Madrid, las calles que están dentro del jardín. Vuelvo a ese callejero que os decía antes de la Comunidad de Madrid, de la Dirección General de Economía entonces, en el que nos refleja un poco las calles del jardín directamente. Algunas están, hablo del Jardín del Príncipe, dedicadas a personajes históricos, otras a lugares, otras a espacios y a otros temas, ¿no? La calle de las Cabezas, de los Carros, del Castillo, son las calles, las 36 calles que podemos encontrar en el Jardín del Príncipe. Otras tantas, algunas del Jardín del Príncipe son muy curiosas, porque la calle Princesa no se refiere genéricamente, sino que se refiere a Isabel de Borbón y Borbón, apodada La Chata, la infanta de España, que además fue condesa de Gigendi por matrimonio, y por eso es la calle Princesa Gigendi, ¿no? Un tratamiento italiano. La calle Felipe V también en el Jardín del Príncipe. Dentro del Jardín de la Isla nos encontramos con otras 25 calles, algunas relacionadas con lugares, otras con personajes históricos y otras con espacios y otros temas. Podemos reflejar, por ejemplo, la calle que tiene el Cardenal Cisneros, la calle del Dique Alto, el Salón de los Reyes Católicos, calles del Polígono de las Aves, en la que nos encontramos con Victoria Camegí, como les decía, pero luego personajes muy conectados con nuestra historia, ¿no? Francisco Sabatini, Jaime Márquez, Mariano Salvador Maella, Narciso Pascual y Colomer, dentro de las aves, además de las que ya hemos nombrado antes dentro del ámbito de la zoología. Esto es curioso porque aquí tenemos las calles dedicadas a los jardineros Boteló, y está muy bien puesto el nombre porque han sido varios miembros insignes de esa familia de los Boteló, fundamentalmente Claudio y Esteban, que nacieron en Aranjuez, hermanos de ascendencia francesa, bisnietos del paisajista francés Esteban Boteló I, y además nietos de Esteban Boteló II. Estudiaron, como veis, en Francia, en Inglaterra, y fueron director y docente del Jardín Botánico de Madrid. He traído esta imagen porque es muy curioso. Ellos hicieron un tratado, el Tratado de la Huerta, en Madrid en 1801, y el Tratado de las Flores, también en Madrid, en 1804. En ambos casos, estas variedades de trigo, etc. Bueno, estos dos ejemplares que veis ahí son ejemplares originales de las ediciones de 1804, que pertenecen a la biblioteca que José Luis San Pedro, o mejor dicho, su hija, Isabel San Pedro, con conocimiento de su padre, pero él ya había fallecido, donó recientemente, hace un par de años, al Ayuntamiento de Aranjuez. Están aquí y son dos ejemplares originales que el propio José Luis San Pedro quiso comprar
para ilustrarse sobre determinados temas. Era una persona, como sabéis, muy minuciosa a la hora de ilustrarse sobre sus novelas y quiso hacerse con 2 originales del Tratado de la Huerta y el Tratado de las Flores de los hermanos Butelo. Tenemos también, dentro del polígono Gonzalo Chacón y de la Colonia de Cables, una serie de nombres curiosos, entre ellos el Cerro de la Linterna, que hace referencia a ese telégrafo óptico que nace a finales del 18 en Francia y que está recogido también en nuestro callejero con ese topónimo, el Cerro de la Linterna. Tenemos también, dentro de la calle Moreras, pues, ¿no?, reflejar la calle Mariblanca, y lo he puesto por curiosidad, porque la calle Mariblanca, como sabéis, no está nada cerca de la plaza de la Mariblanca, pero bueno, la tenemos ahí, en la calle, en el barrio de las Moreras, muy cerca de Alpagés. Tenemos también, lo decíamos antes, a Benito Pérez Galdós y Álvarez de Quindós dentro de la zona de las Palomitas, Colonia del Aire, etcétera, y luego las que decíamos antes, las calles destinadas a Almansa o a 1 de Mayo, en esa zona también de Aranjuez. Arboleda de la Reina, urbanización Jardín del Príncipe. Bueno, aquí hay 2 calles que quiero destacar. Una que se dedicó a los amotinados de Aranjuez, la glorieta de los amotinados de Aranjuez, que hace referencia a todos los vecinos amotinados en su momento, ¿no?, y que también yo creo que rinde homenaje a los vecinos que actualmente recuperan esos momentos históricos de nuestra ciudad. Y la calle José Ignacio de Ibarrola, que en este caso es un paseo, ¿no? He querido sacar esas fotografías de la recuperación a través de la Asociación de Exconcejales en colaboración con el Ayuntamiento de la tumba de Ignacio de Ibarrola en el cementerio municipal. Ignacio de Ibarrola, como sabéis, fue el primer alcalde constitucional. He traído simplemente como curiosidad pues el acta que se recogió para colocarlo dentro de la propia tumba de Ibarrola, y se hizo concretamente el 13 de septiembre de 2014, hace relativamente poco, incluyendo las firmas de las personas que estábamos allí, entre ellas el presidente de la Asociación de Exconcejales de Aranjuez, Eduardo García Fernández. Dentro del Nuevo Aranjuez hay también una importante cantidad de calles, pero también hay curiosidades. Por ejemplo, en la Ciudad de las Artes, muy cerca del Nuevo Aranjuez, está esta calle. Como veis, he querido hacer incluso este juego, parece que hemos partido la fotografía, pero curiosamente son de las pocas calles de Aranjuez que cambian de nombre en un momento determinado. Es decir, no son 2 fotografías adosadas, sino que la calle de las Artes, la Avenida de las Artes, cambia de nombre en un momento determinado y se convierte, como veis, en ese paseo o calle de Doñana. Hay también curiosidades en esa zona, y es que, por ejemplo, hay calles que se retuercen. Es decir, esta es la calle de la Cruz, que después se incluye o se mete por las edificaciones. Las calles no son todas rectas, sino que a veces se embuten en el propio diseño urbanístico de las ciudades. Y calles que tienen la manía de cambiarse ya solas el nombre, porque aquí tenemos la calle que es la Travesía de Santiago, que en un momento determinado aparece en la calle como calle de Travesía de Santiago y en otro momento como Travesía de Santiago. En realidad, la travesía sería el nombre, como decíamos antes, del tipo de vía. Entonces no es calle de Travesía, sino Travesía de Santiago. En la montaña veíamos antes la práctica totalidad de las calles dedicadas a sitios de la lista de Patrimonio Mundial. Hay un paseo o un camino del Puente Largo que atraviesa varias zonas. En ellas están ubicados algunos de los búnkers que quedan en esta ciudad, y el resto de calles pues están rodeando los servicios de la propia zona, ¿no? El hotel, el casino, el helipuerto, los colegios, etcétera, todo esto en la ciudad. La entidad local menor del Cortijo de San Isidro, ahí veréis que hay una calle, la calle Galbó, que bueno, aparece en algunos sitios, en otros no. Hoy no ha podido venir Josefina Freire, la cronista oficial de Aranjuez, pero con especial atención al Real Cortijo de San Isidro, pero estamos investigando porque hemos visto que en algunos sitios aparece la calle Galbó y no sabemos exactamente ni dónde está ni a quién pertenecía. Es curioso porque en algunos sitios aparecerán, luego lo veremos, calles que alguien denomina y las pone, las sube en las redes sociales, pero no están aprobadas. Ahí tenemos también calles que forman parte de nuestro extrarradio, ¿no? El Camino de Algodor, la calle Oropéndola, pero en la zona de Algodor, el Camino de las Peñuelas cerca del Jarama, el Camino de los Olmos. Son caminos, pero están denominados, y entonces los he recogido, algunos cerca también de la Flamenca. Calles que cambiaron de nombre, como la calle de la Concha, la zona de Concha Capital se llamó en su día la calle Vidado, la carretera de Madrid fue la calle Larga, en el Jardín del Príncipe hubo una calle Blanco, la calle que decíamos antes, de experiencias industriales, de Nisa, de Indra, fue la calle de los Perros, y la calle Joaquín Rodrigo, que fue la calle Camellos. O sea, es decir, que ha habido calles que han ido variando de nombre. Creo que estoy prácticamente fuera de tiempo, así que voy a ir cerrando prácticamente. Esto me hace pensar, porque o una de dos, o estáis todos dormidos
o os está gustando y volveremos en otra ocasión, porque no os habéis levantado ninguno, ninguna, y os lo agradezco mucho. Como me quedan todavía algunas diapositivas, eran 140, pues simplemente voy a cerrar con alguna referencia muy rápido, por ejemplo, calles que cambiaron de nombre, y así, si a todos os apetece, podemos seguir hablando otro día de las calles. Terminar, como os decía, con esta referencia a las calles, en este caso la más larga, que son la calle de la Reina y la calle de Toledo, con 3.000 y pico metros cada una. La calle de la Reina es toda calle, la calle de Toledo tiene una parte de carretera, esos últimos 290 metros. Las más cortas son la calle del Callejón del Hospital, que tiene 27 metros, o los 33 del Callejón de la Cruz. La más moderna en cuanto a denominación es la glorieta de la fábrica de la penicilina, que la denominó el Pleno el pasado 24 de abril del 24. Las más antiguas, entre 1553 y 59, la calle de la Reina, que fue en su día la calle Grande, la calle de Entre Puentes, la calle de Toledo y el Camino Real. La más estrecha es la calle de Pavía, que tiene 2,40 metros, y la más ancha, la calle del Príncipe, a la altura del templo de la iglesia de Alpagés, con más de 90. Y los nombres más largos, como veis, el de la calle del Capitán Angosto Gómez Castillón, con 29 letras, y una menos, el de la calle de la Barraca de Federico García Lorca. Los más cortos, 3 letras, la calle del Sol y la calle del Mar. Lo que vengo haciendo ahora, y os pido vuestra colaboración, son fichas. Esas fichas que están abiertas a toda la incorporación. Una ficha tipo sería esta, ¿no? Yo pongo en las fichas el nombre de la calle, los nombres que ha tenido anteriores, las ubicaciones, la fecha de construcción, el órgano proponente cuando se puso el nombre, la autoría del proyecto, su historia, sus medidas, su arbolado, en este caso la calle de la Reina, todo esto son temas de la calle de la Reina, las edificaciones que tenía, la propiedad, los usos, los suministros, el sistema de riego, los elementos artísticos y cosas curiosas, ¿no? Trazados, planos que, con mi torpeza pues levanto algunos datos. No es como mi padre, que era un maravilloso, como sabéis, dibujante. Las fotos o grabados, he querido hacerle ese homenaje a en realidad es la calle del Príncipe, pero lo llamaba la calle de la Reina desde la calle del Príncipe, que él hizo en el año 2003, o ese otro mucho más conocido, Juan Bautista Martínez del Mazo, que está en el Museo del Prado, la calle de la Reina en Aranjuez. Fotografías de esa calle, planos, secciones, placas y otras notas referidas a las calles. Y para terminar muy rápidamente, hacemos referencia a esas fichas de las calles. Lo que tengo son denominaciones que fueron aprobadas por el Pleno y que están buscando calles. Es decir, el Pleno de nuestra corporación aprobó calles para don Miguel Puerta, don Ángel Ortiz, don Florencio Hernández, don José Luis Lindo, don Antonio Talavera, no así para Josefina Freire y José Ortiz, sino que en aquella propuesta todavía no eran cronistas, pero no tenemos calles para ellos. Tampoco tiene calle o paraje Antonio Puertas el Mangas, tampoco las calles que se denominaron Combate de Aranjuez y Marqués de las Amarillas y la calle del Ángel, que aquí no aparece, lo comentábamos antes. Sin embargo, si nos damos una vuelta por Google, nos encontramos con localizaciones que nadie ha puesto, que no obedecen a nada, pero que aparecen y que las he querido recoger como curiosidad, ¿no? La Plaza del Álamo, la calle de los Toros, la Camino de Ations y Vilma, la calle San José, en fin, como digo, es una curiosidad, pero en Google alguien se dedica a poner nombres a las calles sin que se cuente con las autoridades oportunas. Y después tengo recogidas también aquellas ciudades con el nombre de Aranjuez. No las voy a enumerar todas, pero bueno, que sepáis que hay al menos en España 69 registros de ciudades que tienen en su callejero el nombre de la calle Aranjuez. Aquí vemos algunas. Ahí veis la calle Aranjuez en Azuqueca de Henares, en Guadalajara, en Roquetas de Mar. Esta es el paseo en el Castillo de Marcilla, en Navarra. La placa en la calle Aranjuez de Juan de los Terreros y en Burguillos, en Toledo. Hay otras, por ejemplo, en Trubia, en Asturias, en Cambril, en Tarragona, en Serra, en Valencia. Y después hay cerca de 44 registros de calles Aranjuez en el extranjero, casi todas en México, en Estados Unidos y en otros países, ¿no? Aquí he recogido algunas, el barrio de Aranjuez en Medellín, en Colombia. En ese mismo barrio hay una compañía de transportes que, como veis, se llama Transportes Aranjuez. Un hidromiel que se llama Marqués de Aranjuez y que se fabrica en la calle Aranjuez de la localidad de Talavera de la Reina, Perú, que lo veíamos antes. Hay un hotel Aranjuez en Córdoba, en Argentina, y también una barriada de Aranjuez en Villa Allende. Estos son los paseos Aranjuez en México. Y esto simplemente es el procedimiento que lo veremos otro día de cómo yo colaboraba desde mis funciones en la denominación de las calles de nuestra localidad, ¿no? Que pasaban por plenos. No todo el mundo tiene la suerte de tener un nombre, entonces yo tengo la suerte, yo y nuestro alcalde, que antes se me ha olvidado decirlo, porque es verdad que nuestro alcalde tiene ya calle en Aranjuez, es la calle San Miguel, que comparte también con un nombre de cerveza.
Y yo tengo la suerte de tener, si no yo, mi familia, ese nombre, esa es la Rue du Jacques qui pêche. Es un nombre curioso, el nombre es la calle del gato que pesca. Es una de las calles más estrechas de la ciudad de París, tiene un 80 de ancho y 29 de largo, está en el distrito 5, en el barrio de Saint-Michel, y bueno, como curiosidad, espero que todos tengamos en algún momento la posibilidad de tener una calle. Y si no, que sepamos cuidarlas, que sepamos disfrutarlas, que nos juntemos con los vecinos y vecinas de nuestro barrio, de nuestra calle, en las propias calles, no solamente en los portales de las casas cuando hay reunión de la comunidad de vecinos, sino que disfrutemos de las calles, que las mantengamos limpias y que vivamos la calle, porque la calle es de todos. Nada más. Muchas gracias. Buenas noches y buena suerte. Perdón, quiero pedir perdón a los trabajadores que nos han quedado con nosotros. Teníamos que haber cerrado a las 9. Les pido disculpas de verdad. Y lo peor que pueden darle a un periodista es un micrófono. Pero si ese periodista es un periodista jubilado, mucho peor. Así que la próxima vez tengámoslo en cuenta. Muchas gracias.